Mis hermanos, amigos que nos visitan, esta historia del Titanic tan conocida nos recuerda, nos muestra lo terrible que puede llegar a ser la falsa sensación de seguridad cuando estamos ante un peligro inminente. Y si eso es una verdadera tragedia para aquellos que pierden la vida física, la desgracia es infinitamente mayor para aquellos que descuidan su destino eterno, descansando en una engañosa sensación de seguridad. Tal vez tú viniste a la iglesia hoy pensando que todo en tu vida está bien, que tú no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, mi primera tarea en esta mañana es inquietarte. Mi primera tarea es sembrar inquietud en tu corazón. La historia que encontramos en Lucas capítulo 5 y que estaremos exponiendo una parte de lo que leyó Lester hace un momento, que estaremos exponiendo en la mañana de hoy, nos presenta dos grupos de personas. Unos que se creían demasiado justos, demasiado buenos, y otro grupo que sabía que eran demasiado malos. Ambos grupos tenían la misma necesidad de un Salvador, pero para algunos era más evidente que para los otros. Uno de los grupos, el de los religiosos, el de los decentes, se sentía seguro, igual que la gente del Titanic. Ellos no se veían necesitados de alguien que los salvara. Vean conmigo una vez más Lucas capítulo 5, pero esta vez a partir del versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban con los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para aquellos que nos están visitando en esta mañana, nosotros tenemos varios domingos predicando una serie de sermones respondiendo a la pregunta: ¿a qué vino Jesús? Y estamos tomando textos de las Escrituras, sobre todo de los Evangelios, donde el mismo Jesús responde esa pregunta. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Bueno, nos dice aquí claramente: yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Noten, mis hermanos, que el texto en el versículo 27 comienza con un después de esto. ¿Se dieron cuenta? ¿Después de qué? Bueno, después de la historia que se encuentra inmediatamente antes y que Lester leyó hace un momento, acerca de un paralítico que fue sanado y perdonado por Jesús. Como recordaron en la lectura, los fariseos que estaban en ese lugar se preguntaban: ¿cómo es posible que este hombre se tome la prerrogativa de perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? ¿Tenían razón los fariseos? Por supuesto que tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesucristo, nuestro Señor, es Dios encarnado. Así que le dice a los fariseos: déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Decirle a un hombre tus pecados te son perdonados, o levántate y anda?
Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene derecho, tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y de repente este hombre, que nunca en su vida había caminado, se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Y ahora dice Lucas, después de esto, en otras palabras, después de que los super santos de Israel vieran una muestra muy clara de que Jesús tenía potestad para perdonar pecados, después de que los super santos de Israel, los fariseos y los escribas, rehusaran pedir perdón por sus pecados, teniendo delante al único que podía perdonarlos, Jesús se fija en un cobrador de impuestos llamado Leví. Leví es Mateo, eso lo sabemos por otro de los evangelios. Así que lo que aquí tenemos es la conversión del autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, el evangelista Mateo, y lo llama a ser su discípulo. De ahí la explicación de Jesús en los versículos 31 al 32. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He ahí nuestro texto que vamos a estar desempacando, expandiendo en esta mañana. Y hay al menos dos declaraciones muy sencillas, muy simples en el versículo 32. La primera es que Jesús no vino al mundo a llamar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Verdad? Primera enseñanza del texto. Jesús no vino al mundo a establecer en la tierra un country club de gente santa, un country club de gente decente. Jesús vino al mundo a llamar a pecadores. Recuerden, hermanos, que Jesús está aquí rodeado de gente religiosa, de gente decente, los fariseos, los escribas. Pero él se fija en un cobrador de impuestos, en un publicano llamado Mateo. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano, cobrando de hecho un montón de impuestos a los mismos judíos, a sus hermanos de raza. Israel probablemente en ese tiempo era la nación que más impuestos pagaba en el mundo. Se calcula que un judío promedio en la época de Jesús pagaba de un 30 a un 40% de sus ingresos en impuestos. Y los encargados de cobrarlos eran los publicanos. Eran hombres considerados traidores y al mismo tiempo unos abusadores, porque aparte de todo tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y extorsionar a los contribuyentes. No hay nada nuevo, ¿verdad?, debajo del sol. También eran considerados religiosamente impuros, porque en el desempeño de su trabajo los publicanos tenían mucho trato con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y para los judíos eso era contaminante. Así que un publicano no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo como un judío normal. No podía ir a la sinagoga, de hecho los expulsaban de la sinagoga. En un escrito que los judíos tenían en muy alta estima, llamado la Mishnah, se colocaba a los publicanos a la par de los ladrones y de los homicidas. De hecho, según la ley, no de la Biblia, sino la ley
interna de los judíos, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Así que se podía tener 2 libros de contabilidad y eso no era ningún problema. Así que, mis hermanos, Mateo pertenecía a lo peor de la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Era un idólatra que le había vendido su alma al imperio romano, un codicioso, un traidor, un extorsionador. Este hombre amaba tanto el dinero que él estaba dispuesto a sacrificar su reputación. Él estaba dispuesto a sacrificar a sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Pero de todas las personas que estaban alrededor de Jesús ese día, incluyendo a los super santos de Israel, Jesús se fijó en Mateo. Él estaba interesado en ese rechazado y odiado publicano, en este individuo sin escrúpulos. Fue a ese que Jesús llamó, no solamente para que fuera uno de sus discípulos, para que escribiera una de sus biografías. Lo poco que Mateo seguramente conocía de Jesús en ese momento fue suficiente para eclipsar las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. ¿Notaron, verdad, que cuando Jesús le dice sígueme, dice que él lo dejó todo y siguió al Señor? Él no le dijo dame un minuto que necesito consultar con mi mujer. Inmediatamente Mateo lo dejó todo, absolutamente todo, para seguir a Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente había perdido todo su encanto. La gloria de Jesús lo había cautivado. Por eso quiso honrarlo, haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar ocasión para que sus amigos también pudieran conocer a Jesús. De paso, esa es una de las características de un verdadero discípulo de Jesús. Mira, desde que tú te conviertes a Cristo, desde que Él abre tus ojos, desde que tú entiendes el Evangelio, una de las primeras cosas que tú quieres hacer es que otros conozcan lo que tú has conocido. Y Mateo hace tremendo banquete, dice el versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande. ¿De quiénes? De recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. En el Evangelio de Marcos dice que esos otros eran pecadores. Es decir, Mateo invitó a las únicas personas que iban a aceptar una invitación para ir a su casa a cenar. A un montón de gente de moral cuestionable y Jesús en el medio. Miren, en toda la historia humana nunca ha habido un hombre más santo, más puro que Jesús. Él es Dios hecho hombre, Él nunca pecó. Pero aquí lo vemos sentado a la mesa, teniendo comunión con las personas más inapropiadas del pueblo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano cristiano, evangélico, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Tú vas por la vida con esa actitud de yo soy más santo que tú? Porque el santo de los santos no fue por la vida con esa actitud. Y por supuesto, los
super santos de Israel pegan el grito al cielo. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas, es decir, los escribas que eran de los fariseos, porque los escribas eran los teólogos de la época. Dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? La palabra fariseo probablemente viene del hebreo farash, que significa separado. Los fariseos creían en algo así como una salvación por segregación. Se apartaban de todos aquellos a quienes ellos etiquetaban como pecadores, como impuros. Ahora imagínense lo chocante que debe haber sido para ellos ver a Jesús en casa de Mateo sentado a la mesa con este selecto grupo de inmorales. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a compartir con gente de esa calaña? Si Jesús fuera un enviado de Dios, seguramente buscaría la compañía de ¿quiénes? De los fariseos, no de los publicanos. Y de ahí la respuesta de Jesús en el versículo 31, ¿verdad? Sentido común: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Si un médico tomara la decisión de juntarse únicamente con aquellos que están sanos, estaría traicionando, ¿verdad?, la razón de ser de su profesión, porque él estudió para sanar ¿qué? Enfermos. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro último niño, casi lo pierde, tuvo meses acostada para preservar el embarazo, pero en una de esas ella se sentía bastante bien y llama a su doctor y le dice: doctor, lo estoy llamando para decirle que estoy sumamente bien. Y él le dijo: wow, tú eres la primera paciente que me llama para decirme algo así, porque nadie hace una cita, ¿verdad?, con un médico para decirle: doctor, solamente vine para decirle, estoy como un trinquete. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cristo vino a buscar lo que se había perdido, independientemente de la forma como se manifiesta esa perdición. Porque déjenme decirle, mis hermanos y amigos, en el mundo hay un montón de personas que están religiosa y decentemente perdidas, y hay otro montón de personas que están viviendo en abierta inmoralidad. Pero ¿saben qué? Ambos grupos están perdidos, solo que uno no lo sabe y el otro sí. Así que no malentiendan las palabras irónicas de Jesús en los versículos 31 al 32. O sea, Jesús no está dividiendo la humanidad en dos grupos: los justos y sanos que no necesitan salvación y los otros pecadores inmorales que sí la necesitan. No. Lo que él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel es que el primer paso para poder ser salvos es la necesidad que tenemos de ser salvados. Mi amigo, déjame decirte algo sumamente sobrio, sumamente serio en esta mañana. Si tú nunca te has visto como una persona tan pecadora que mereces la condenación del infierno, tú no eres cristiano. Cristo no vino a llamar a justos. Así que si tú te crees justo, si tú crees que estás sano en tu alma, Jesús nunca te ha llamado. No con el llamamiento irresistible y eficaz con el que él llama a los suyos. Mi amigo, tú estás consciente
del serio problema que tú tienes delante de Dios por causa de tu pecado. Déjame citarte 3 pasajes de las Escrituras que yo espero te ayuden a hacer un diagnóstico correcto de la condición de tu corazón. El primero se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 36, 22, versículos 36 al 40. Un escriba se le presenta al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Cristo le dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, que si tú violas cualquiera de estos 2 mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y violas el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, tú has violado toda la ley. Pregunta: ¿puede levantar la mano aquí alguien que de corazón puede decir que ama a Dios cada microsegundo de su existencia, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que sinceramente pueda decir que ama a su prójimo, aun aquellos que te han hecho daño, con la misma pasión, con la misma devoción, con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo? ¿Hay alguien aquí? Entonces todos estamos condenados. Todos. Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que pretenden salvarse a través de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, los 10 mandamientos, tienes que haberlos cumplido todos y cada uno, desde la cuna hasta la tumba. Y si quieres que te lo ponga peor, Santiago capítulo 3 versículo 10 dice que el que viola uno de los mandamientos de la ley los violó absolutamente todos. Porque la ley es como una cadena. Si tú rompes uno de los eslabones, rompiste la cadena. Eres pecador, mereces la condenación del Dios 3 veces santo. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 que en el mundo entero no hay una sola persona que sea buena, no hay una sola persona que sea justa, no hay una sola persona que sinceramente esté buscando a Dios. La buena noticia es que en el Evangelio hay esperanza para todos. Hay esperanza para los que están religiosa y decentemente perdidos, y hay esperanza para los que viven en abierta inmoralidad. Jesús vino al mundo, óyeme bien, mi amigo, Jesús vino al mundo a llamar a todo tipo de pecadores. Pero esa no es toda la historia. Nuestro texto también enseña que Jesús vino al mundo a llamar a pecadores, pero no para dejarlos como están. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Vieron el texto? Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, y hablo aquí a los creyentes de IBCJ. Yo creo que hay verdades de la Biblia a las que nosotros estamos demasiado acostumbrados, y eso mata nuestra pasión por Cristo, eso mata nuestro gozo por nuestra salvación. Concéntrense en la palabra vino. Cristo, el Dios
todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia se hizo hombre en el vientre de una virgen, verdadero hombre, verdadero Dios, y a los 30 años comenzó su ministerio, que consistía principalmente en llamar a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino del cielo. El arrepentimiento es algo tan importante que Cristo vino del cielo a llamar a pecadores como tú y como yo al arrepentimiento. Qué glorioso es eso. Dice Mateo 4:17, y está hablando del inicio de su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13, los versículos 3 al 5, Cristo repite 2 veces: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cristo vino a llamar a los hombres al arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aunque la palabra arrepentimiento no está en esa declaración, en ese texto, de lo que Cristo está hablando allí es del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo en el corazón y la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. ¿Entendiste lo que es el arrepentimiento? Te lo repito otra vez. Es un cambio profundo, no de fachada, en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado. Y déjame decirte algo, mi amigo, yo sé que tú sabes que tú eres pecador. De hecho, la gente siempre dice: bueno, nadie es perfecto. Tú sabes que tú eres pecador. Lo que tú no sabes es la gravedad de tu pecado. Porque si lo supieras, hace rato que habrías venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que es un cambio profundo en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. Imagínate a un individuo que va camino a un precipicio, pero él no lo sabe. Tal vez hay mucha niebla y él cree que va por el camino correcto, pero de repente alguien le advierte del peligro. El individuo abre los ojos, entiende que se está dirigiendo a una destrucción segura, así que ¿qué hace? Da media vuelta y empieza a caminar en la dirección correcta. Bueno, eso es el arrepentimiento. Así que esto es más que sentir pena o culpa. ¿Me oíste bien? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Esto es más que sentir pena o culpa. Es un cambio completo de dirección en nuestra vida. Es reconocer con tristeza y dolor que hemos estado viviendo de espaldas a Dios, en desobediencia a Dios, haciendo nuestra voluntad, no la suya, buscando nuestra gloria, buscando nuestro honor, buscando nuestra fama, en vez de hacer las cosas buscando la gloria de Dios. Y por la gracia divina es volverse de ese mal camino y comenzar a andar conforme a su voluntad. Y eso lo vemos
en el mismo ejemplo de Mateo. Ya lo dije, versículo 27 otra vez. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví o Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo no dijo: ¿sabes qué, Señor? Mira, este negocio es demasiado bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a identificarme como discípulo tuyo y aún voy a hacer el esfuerzo de no extorsionar a los contribuyentes. No. Dejándolo todo, le siguió. Y es interesante que la palabra sígueme aquí es un imperativo presente. ¿Qué significa eso? Bueno, que el llamado de Jesús a Mateo no fue para que viniera un fin de semana a pasar un tiempo con él. El llamado era: Mateo, a partir de ahora, sígueme a mí por el resto de tu vida. Mateo, a partir de ahora, yo quiero que dejes atrás tu codicia. Yo quiero que dejes atrás todos los ídolos en los que tú has puesto tu confianza y me sigas únicamente a mí. Mateo, a partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. Y él, dejándolo todo, le dijo: sí, Señor. Miren, déjenme decirles algo importante, porque en la historia de Lucas 5, no tengo el tiempo para leerlo, pero vemos que hay 4 hermanos: Juan, Pedro, Andrés y Santiago, que hicieron lo mismo. Dice en el versículo 11: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pero hay una diferencia. Cuando un publicano abandonaba su puesto de trabajo, ya no podía volverlo a tomar nunca más. Así que en ese momento Mateo estaba tomando una decisión radical: cortar de un tajo, cortar por completo con su vida pecaminosa para seguir a Jesús. Mateo se arrepintió. Su perspectiva de la vida cambió. Y obviamente su estilo de vida también. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguirle a él que continuar aumentando su cuenta bancaria. Y yo te pregunto, ¿tú piensas lo mismo? Y cuando digo te pregunto, estoy incluyendo a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a cualquier otra persona en este lugar que se identifique como cristiano. ¿Tú entiendes que seguir a Jesús es más importante que seguir aumentando tu cuenta bancaria? Porque yo tengo el temor de que muchos que dicen ser creyentes probablemente no lo son. No lo son. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo o alguien que a sus ojos era infinitamente superior a todo lo que él había atesorado en su vida. Antes el dinero era todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, por encima de su reputación, por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús, recibió su llamado: sígueme a mí, comienza a caminar por donde yo voy. ¿Te parece demasiado radical? Ese es el llamado de Jesús. No es diferente. Ese sigue siendo el llamado de Jesús. Ahora,
Yo creo que es importante en este punto añadir, y muy importante, que el arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, escucha con atención. El arrepentimiento es la convicción de que debes divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. Esa es la paradoja del arrepentimiento. El hombre arrepentido tiene la disposición a cortar con su pecado. Sácate un ojo, córtate el brazo. Él está dispuesto a cortar con su pecado y seguir a Jesús, pero él sabe que no tiene en sí mismo la capacidad de hacerlo. Y aquí es donde entra en juego la obra de Dios en el arrepentimiento. En el arrepentimiento verdadero hay una obra de Dios y hay una obra del hombre. Dice en Hechos capítulo 11 versículo 18: de manera, los judíos estaban sorprendidos cuando escucharon, cuando Pedro les relató lo que había pasado en la casa de Cornelio, y dice: de manera que aún a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es una obra de Dios y es una obra del hombre. Si Dios no nos capacita, no podemos romper de esa manera con el pecado. Lo que estoy diciendo, mi amado hermano y amigo que estás aquí, es que Dios no solo nos llama a arrepentirnos y a renunciar al pecado que nos esclaviza, sino que nos capacita para que podamos cambiar de rumbo. En palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Al arrepentirnos, confiamos en que Dios mismo nos dará la fuerza y el deseo de vivir una vida nueva por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, no quiero que te confundas. Yo no te estoy diciendo que en esta mañana tú tienes que averiguar si Dios te ha dado o no esa capacidad. Tú sabes que eres pecador. Tú sabes que tu pecado merece la condenación. Arrepiéntate. Eres tú el que tienes que arrepentirte. Nadie se puede arrepentir por ti. Pero es Dios el que te capacita para vivir una vida arrepentida. Miembros de Iglesia Bíblica, ¿oyeron eso? Es Dios el que nos capacita para vivir una vida arrepentida. Porque el arrepentimiento no ocurre una sola vez y para siempre. Hay un momento inicial en que nosotros nos volvemos de nuestro pecado hacia Dios, pero aún caminando hacia Dios, el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces tendremos la necesidad de volvernos otra vez en arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento. Déjeme ponérselo de esta manera. El cristiano, toda su vida, no importa cuántos años tenga siendo creyente, el cristiano es toda su vida como un niño que está aprendiendo a caminar. Toda su vida. El niño tiene el deseo, tiene la determinación de caminar, pero él no tiene ni la capacidad, ni la habilidad, ni la fuerza en sus piernas para poder hacerlo. Él sabe que sin el apoyo de su papá o de su mamá se va a caer. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño se esfuerza. Se me acaba de apagar el iPad.
El niño se esfuerza porque confía en que su padre lo sostiene para que pueda caminar. ¿Te das cuenta qué glorioso es esto? Eres tú el que debe decir voy a caminar, pero sé que si mi padre no está aquí al lado, me voy a caer. Todo aquel que se arrepiente ha decidido renunciar a su vida anterior para andar por otro camino, pero ha decidido hacerlo confiando en que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Un misterio, ¿verdad? Es por eso que la fe y el arrepentimiento tienen que trabajar juntos. La fe y el arrepentimiento. Te lo voy a poner de otra manera. Tú tienes que arrepentirte creyendo. No podemos divorciar la fe del arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte creyendo. Creyendo que Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario y creyendo que a partir de ahora su Espíritu te sostendrá y te ayudará desde dentro para luchar con tu pecado y hacer la voluntad de Dios. Tienes que arrepentirte creyendo. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Sin esa renuncia no hay salvación. O sea, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos: los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que le siguen aferrados a sus posesiones, a su propia voluntad y al estilo de vida que este mundo promueve. No, hay solo una clase de discípulos: aquellos que dejándolo todo siguen a Jesús. Yo he dicho esto otras veces, pero yo tengo la convicción de que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, y probablemente algunos están aquí en esta mañana, que me dicen cuando yo les hablo: pastor, es que yo le he orado al Señor que me salve, yo no sé, no funciona. ¿Han oído eso? ¿Sabes por qué no funciona? Porque con una soga tú estás agarrado al mundo. Y al oír acerca del Evangelio y sabiendo en tu fuero interno que es la verdad, no te quieres condenar, obviamente, y te estás extendiendo todo lo que se puede para tratar de alcanzar la soga de Jesús, pero sin soltar esta. No, así no se puede. Suelta una para que puedas agarrar la otra. Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lo que muchos recuerdan de este personaje llamado Zaqueo es que era bajo de estatura. De hecho, probablemente algunos de ustedes recordarán una canción que se suele cantar en algunas iglesias para enseñarle a los niños acerca de esta historia. Zaqueo era un hombre pequeñito era él. Los que se rieron recuerdan la canción. Sin embargo, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, la única razón por la que Lucas comparte esa información con todos nosotros es para que veamos el interés que tenía Zaqueo de ver a Jesús, tanto así que él estuvo dispuesto a encaramarse en un árbol para verlo, porque era pequeño y había mucha gente. Ahora, lo que realmente importa de esta historia es cómo ejemplifica de una manera sencilla pero sumamente poderosa la razón por la que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y vino a este mundo. Él no vino como un maestro a darnos lecciones de moral. Él no vino a darnos un gran ejemplo de amor sacrificial. De hecho, ni siquiera vino a mostrarnos el camino de la salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Desde el momento en que nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra Dios en el huerto del Edén, nosotros vemos a Dios buscando al hombre. Vemos a Dios tomando la iniciativa para salvar al hombre. Adán, ¿dónde estás tú?, le pregunta Dios en el huerto del Edén. Y no porque no supiera dónde estaba, sino para hacerlo consciente de que estaba perdido. Es Dios el que busca al pecador, nunca es al revés. Y sabemos que nunca es al revés, porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, que en el mundo entero no hay un solo hombre, uno solo, que busque a Dios. Así que cuando alguien lo encuentra, es porque Él lo buscó primero. Ese es el orden. Hay un texto hermoso en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34, versículo 16, donde Dios dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¿Se dan cuenta? No es que la oveja de repente dice: oh, estoy perdida, debo buscar un GPS y volver al redil. No, dice Dios: yo buscaré la perdida, pero yo también la haré volver al redil. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Nuestro Dios no está en los cielos aislado de sus criaturas rebeldes y pecadoras. No, Él es un Dios que busca. Él no nos deja a merced de nuestra propia sabiduría. Él no nos deja a merced de nuestra propia inclinación, a ver si a alguien se le ocurre la idea de buscarlo y a ver si en esa búsqueda ese alguien por casualidad descubre la manera de volver a Dios. No tenemos ni la disposición ni la capacidad de encontrar a Dios. Toda la historia de la Biblia es una historia de búsqueda divina. Ese es el propósito de la encarnación de Jesucristo. Que siendo Dios, Él decidió venir al mundo, asumir una naturaleza humana a través del vientre de María, para como hombre buscar y salvar lo que se había perdido. Esta palabra perdido es muy significativa. En el original significa arruinado, destruido, estropeado, echado a perder. No se trata simplemente de estar desorientado, no se trata simplemente de estar extraviado. Es mucho más que eso. Se trata de una condición espiritual profunda y terrible. El ser humano está perdido, echado a perder, arruinado. Aunque los hombres son capaces de alcanzar grandes logros en muchas áreas, la ciencia, el arte, la tecnología, el hombre está perdido en cuanto al propósito fundamental de su existencia: vivir para la gloria de Dios, en comunión con Dios, deleitándose en Dios. Hace una semana estaba regresando de Colombia, viajando hacia Miami, y en algún punto del camino se me perdió mi llavero. Ustedes conocen esa sensación quizás de llegar a la casa y decir: ahora voy a abrir las maletas. ¿Dónde está la llave? Ahí estaba la llave de mi casa, ahí estaba la llave de mi carro, ahí estaban obviamente las llaves de las maletas. Así que en lo que a mí respecta, esas llaves no me sirven. Esas llaves están perdidas. Si alguien las encuentra, yo hablé con la línea aérea a ver si alguien por casualidad la encontraba. Bueno, si alguien encuentra mi llavero, pudiera usar una de las llaves
para abrir una lata de pintura. ¿Han hecho eso? Pero obviamente esa no es la razón por la cual esas llaves fueron hechas. Bueno, de igual manera, nuestro propósito como seres creados a la imagen de Dios es reconocer, es proclamar, es reflejar el valor supremo de Dios, es reflejar la santidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esa es nuestra razón de ser. Pero el ser humano está perdido, separado de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 4. De hecho, lo que Pablo dice es mucho más fuerte, porque dice que estamos ajenos a la vida de Dios. Piensa en una lámpara desconectada de su fuente de energía, en una lámpara desenchufada. Puede ser que se vea como un bonito adorno en la sala de tu casa, pero esa lámpara como lámpara es inútil. No produce luz. No está funcionando para aquello para lo cual fue diseñada. Mis hermanos, amigos, el incrédulo se encuentra en la misma condición. Puede construir imperios, puede desarrollar tecnologías, puede acumular riquezas, pero sin una relación con Dios, todo carece del sentido y propósito que Dios planeó para nosotros originalmente. Pero Jesús vino a buscar y a restaurar nuestra relación con Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a devolvernos el propósito verdadero para el cual fuimos creados. Y es de eso, mis hermanos, que se trata la historia de Zaqueo. Así que la historia de Zaqueo no se trata de Zaqueo. La historia de Zaqueo se trata de un Dios que nos busca y nos salva en Cristo. Dios es el protagonista, no el hombre de baja estatura. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, Lucas nos dice que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era un hombre rico en la ciudad de Jericó. Vean otra vez los versículos 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Recuerden que él va camino a Jerusalén para morir. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Toda esta historia se desarrolla en la ciudad de Jericó. Jericó era en aquellos días como algo así como un pequeño paraíso. El rey Herodes el Grande, que fue un constructor sumamente prolífico, había hecho de Jericó una especie de ciudad italiana en Israel. Debido al clima frío y húmedo de Jerusalén, muchos de los oficiales importantes del gobierno, así como de los mercaderes y del alto clero, tenían en Jericó sus casas de invierno, incluyendo el mismo Herodes, que había construido en la ciudad un castillo impresionante. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado alguna vez de una ciudad que se encuentra en California que se llama Palm Springs. Esa es la ciudad donde la gente rica, las celebridades tienen sus casas de veraneo. Bueno, Jericó era la Palm Springs de Jerusalén, de Israel, perdón. El comercio era sumamente próspero en Jericó, sobre todo por el bálsamo que allí se producía. La ciudad tenía relaciones comerciales con Damasco, Tiro y Sidón en el norte, con Cesarea y Jope hacia el occidente y con Egipto hacia el sur, aparte de muchas otras ciudades y muchos otros países que por el lugar estratégico en que se encontraba la ciudad tenían que pasar por Jericó. Ahora, eso quiere decir, mis hermanos, que los impuestos que allí se cobraban eran muy lucrativos para el Imperio Romano. De hecho, en Jericó se encontraba una de las 3 oficinas principales de cobro de impuestos en Jerusalén. Las otras 2 estaban en Capernaum y en Cesarea.
Y los judíos, y algunos se quejan, ¿verdad?, de que en República Dominicana hay que pagar muchos impuestos. Bueno, los judíos, bajo el poder del Imperio Romano, tenían muchos impuestos que pagar. Por un lado, estaba el tributum capitis, es decir, el tributo per cápita, el tributo que pagaba cada persona. Luego estaba el tributum solis, que es el tributo a la propiedad privada. Luego estaba el arnona, una especie de carga aduanera que incluía el uso de ciertos caminos y de los puentes. Y por si todo eso fuera poco, los judíos particularmente tenían que pagar un impuesto anual que se menciona en Mateo capítulo 17 y que debían pagar todos los judíos mayores de 20 años para el mantenimiento del templo. Eran muchos impuestos. Este último impuesto era voluntario, pero se esperaba que todos los pagaran. Los encargados de cobrar todos estos impuestos eran los odiados publicanos, los recaudadores de impuestos. Individuos que tenían muy mala fama en Israel porque, por un lado, solían cobrar más de lo debido para beneficio personal. Y yo sé que eso para ustedes es rarísimo. Esas cosas no ocurren en República Dominicana. Por otro lado, los publicanos, tenían el problema de que debían tener mucho roce con los romanos. Eran gentiles los romanos, razón por la cual los judíos los veían como personas antirreligiosas y como traidores de la nación. Es por eso que cuando Cristo quiere hablar de aquellos que deben ser excluidos de la nueva comunidad del pueblo de Dios, la iglesia, por causa del pecado, dice: trátenlo como gentil y publicano. Bueno, Zaqueo era jefe de los publicanos. Eso quiere decir que él se encontraba en la parte superior del triángulo de la pirámide recaudatoria. Tenía otros publicanos a su servicio, los cuales probablemente tenían que pagarle algo de lo que ellos sobreevaluaban a los contribuyentes. Tomando en cuenta la intensidad de actividad comercial de la ciudad, debemos suponer que Zaqueo era inmensamente rico y un reconocido extorsionador. Como se diría en el día de hoy, Zaqueo era asquerosamente rico. Era escandalosamente rico. Y lo irónico es que se llamaba Zaqueo. Porque ¿saben qué significa la palabra saqueo? Saqueo significa limpio, inocente, puro, justo. Parece que los padres de Zaqueo tenían buenas intenciones para con el hijo cuando nació, pero le salió el tiro por la culata, porque el hijo le salió sucio, culpable, impuro, injusto. Lucas nos dice también que Zaqueo era un hombre de baja estatura, por lo que tuvo que subirse a un sicómoro para ver a Jesús cuando pasaba por Jericó. El sicómoro es un tipo de higuera que puede alcanzar una altura de 10 a 15 metros. Tiene mucho follaje. De hecho, algunos comentaristas creen que una de las razones por la que Zaqueo escogió el sicómoro era primero porque algunas de las ramas salen muy debajo, casi de la tierra, del tronco, así que era fácil de que un hombre de baja estatura pudiera encaramarse, pero también porque al tener muchas hojas, Zaqueo podía ocultarse de la gente. Recuerden que Zaqueo era un paria en Jericó, era una persona muy mal vista en Jericó. Era un individuo de mala fama en Jericó. Así que aquí tenemos a un hombre asquerosamente rico, corrupto, despreciado, marginado. Probablemente Zaqueo no era invitado
a la casa de ninguna persona decente de Jericó. Sin embargo, este hombre tenía interés en Jesús. Dice el versículo 3, él estaba interesado en Jesús. No sabemos si era por una simple curiosidad, no sabemos si tenía algún tipo de interés espiritual. Algunos hasta presuponen que tal vez Zaqueo había conocido a Mateo, el otro publicano a quien Jesús llamó a salvación, y quizás Mateo le había hablado de Jesús. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba tan interesado que estuvo dispuesto a salir corriendo para adelantársele a la multitud y encaramarse en un sicómoro. Imagínense la escena. Aquí tenemos a un hombre muy rico. Cristo está rodeado de cientos de miles de personas probablemente que van junto con él a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Era una gran multitud. Así que aquí tenemos a este hombre bajo de estatura, lo que quiere decir que tenía las piernas cortas, y él está corriendo por las calles de Jericó tratando de adelantársele a la multitud, y luego se encarama en un árbol para ver a Jesús. La escena por lo menos es simpática, si no ridícula. Ahora, si el interés de Zaqueo por Jesús era grande, el de Jesús por Zaqueo era infinitamente mayor. Si hay algo que Lucas deja ver bien claro en su narrativa, es que este encuentro fue propiciado por Jesús, no por Zaqueo. Vean el versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar, fíjense, llegó al lugar muy específico. Él viene caminando por la calle de Jericó, llega a un sitio muy particular donde está ese árbol sicómoro donde se gavió Zaqueo, y miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, por nombre, date prisa porque hoy debo quedarme en tu casa. Esa frase, quedarme en tu casa, significa yo necesito pasar la noche ahí. Esa es la idea. Jesús sabía perfectamente la clase de hombre que era Zaqueo, lo conocía por nombre. También estaba apercibido de la reacción que iba a provocar en el pueblo si él decidiera morar en su casa. Pero ninguna de esas cosas era importante para Jesús, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue a Jericó con una misión: salvar a Zaqueo. Ese era parte de un plan trazado por el Señor desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:3. Él había escogido a Zaqueo por nombre. Mientras Jesús caminaba con las multitudes por la calle de la ciudad, su espíritu estaba obrando en Zaqueo, estaba moviendo su corazón a tener interés por él y aún a salir corriendo y subirse a un árbol para verle. No es Zaqueo el que inicia la búsqueda de Jesús. Es Jesús el que lo está buscando a él. Es Jesús el que está moviendo su corazón. Por eso no le preguntó si podía quedarse en su casa, no se lo ordenó. Yo debo quedarme en tu casa. Literalmente es necesario que me hospede contigo. Yo tengo que quedarme esta noche en tu casa. Como bien ha dicho alguien, la realeza no necesita invitación. El privilegio es del súbdito, no del rey, a quien el rey decide hospedarse en su casa. Era necesario que Jesús se hospedara en casa del pecador más despreciado de Jericó, del hombre más corrupto de Jericó. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de Zaqueo? ¿Saben qué? No lo sabemos. Yo hubiera querido saber de qué hablaron, qué pasó ahí. No, Lucas baja el telón y no sabemos qué pasó allá adentro.
Lo que sí sabemos es que Zaqueo los recibió con gozo, dice el texto, no con miedo, con gozo. Ahora, aunque no sabemos qué pasó allá adentro, qué hizo Jesús, tomando en consideración el patrón de su ministerio, tomando en consideración que él mismo dice aquí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros podemos suponer que Jesús de alguna manera le compartió el Evangelio. La historia de Zaqueo contrasta con la del joven rico en el capítulo anterior de Lucas. Y yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia. A diferencia de Zaqueo, el joven rico era muy moralista. Era el tipo de hombre que cualquier madre en Israel hubiera querido para una de sus hijas. Un hombre decente, religioso, pero cuando Jesús lo llama a seguirlo y a colocar su lealtad a él por encima de sus bienes, el joven rico no quiso hacerlo y se alejó de Jesús. Y es en ese momento que Jesús le dice a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y si ustedes recuerdan la historia, los discípulos reaccionan y dicen, pero si eso es así, ¿quién podrá salvarse? En otras palabras, si los ricos no pueden, imagínate nosotros. En una cultura donde hay que hacer tantas obras para salvarse, si los ricos no pueden, imagínate tú y yo. Pero entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Lo que es imposible para los hombres, no dice lo que es imposible para los ricos, dice lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios, como lo demuestra la historia de Zaqueo. Zaqueo es un corrupto, Zaqueo es un marginado social encontrado por la gracia de Dios. Por supuesto, la multitud se escandaliza al ver que Jesús ha decidido hospedarse en casa de un hombre como Zaqueo, versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban, o sea, no fueron dos o tres chismosos. Todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y este dice que es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Esa es una constante durante el ministerio de Jesús. Al principio de este servicio de adoración, Manauri leyó Lucas 15, donde encontramos 3 parábolas de Jesús, pero es interesante cómo introduce Lucas estas 3 parábolas. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban otra vez. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y es ahí donde Jesús les cuenta estas 3 historias acerca de una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido que son encontrados. Ahora, si tú lees las parábolas con cuidado, te vas a dar cuenta que Jesús dirigió estas parábolas a los líderes religiosos de Israel para decirles que su orgullo moral era una evidencia de que ellos también estaban perdidos. La perdición humana se manifiesta de diversas maneras. Una a través de la rebeldía abierta, otra a través de la autosuficiencia moral. De hecho, esta historia de Jesús y Zaqueo está precedida por otra parábola, y es la parábola del fariseo y el publicano. Ustedes recuerdan estas 2 parábolas, un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Esto está inmediatamente antes de la historia de Zaqueo. Dice que dos personajes subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Uno era super ultra moralista, el otro era super ultra pecador. Y el fariseo dice
dice que oraba a Dios diciendo: Señor, yo te doy gracias porque, wow, qué pieza. Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Yo no soy ni siquiera como este publicano. Y dice Jesús: pero el publicano, lejos del santuario, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, yo soy pecador. Y Cristo dice: el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Saben por qué? Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será enaltecido. ¿Qué yo dije? Digo, el que se exalta será humillado. Gracias. Ayer fue Simeon Trost. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es que la multitud que vio a Jesús entrar en casa de Zaqueo se percibía mejor que Zaqueo y mejor que Jesús. Ellos eran más santos que Jesús, ellos eran mejores que Jesús en sus mentes. Ellos pensaban que Zaqueo se encontraba del otro lado de la verja que divide a los moralistas decentes de todos los demás. Mi amigo, yo no sé de qué lado de la verja crees tú que estás, pero no cometas el error de evaluarte en comparación con otros hombres que visiblemente son peores que tú. No cometas ese error. Si tú quieres tener una correcta evaluación apropiada o apropiada de ti mismo, debes verte a la luz de la perfecta santidad de Dios y debes mirarte en el espejo de su ley moral. Seguramente todos aquí han escuchado alguna vez que el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El otro es: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, ama al otro, a todos los demás que están a tu alrededor, ámalos con la misma pasión, con la misma devoción, con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo. Así que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Debes amar al prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos más importantes. Y mi amigo, nadie, ni un solo ser humano cumple ninguno de esos dos mandamientos ni por un segundo de su vida. Nosotros vivimos violando la ley de Dios porque todos estamos perdidos, unos de una manera y otros de otra. No funcionamos de acuerdo al diseño original de Dios. Estamos estropeados, estamos arruinados, fuimos echados a perder por causa del pecado. Es posible que en algunos casos esa perdición sea más evidente que en otros, pero la realidad es, mi amigo, que todos estamos igualmente perdidos. La diferencia es que algunos lo saben y otros no. Mateo es el otro publicano en Lucas que se convierte al Señor. Y pasa lo mismo, la gente comienza a criticar que por qué Jesús está comiendo con publicanos, y Cristo les dice en Lucas capítulo 5 versículo 32: es que yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos. Así que mientras la multitud que se considera justa murmura contra Jesús, Zaqueo los recibió en su casa gozoso. Y la transformación fue radical. Versículo 8. Aquí recuerden, Lucas había bajado el telón cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo. Nosotros no sabemos de qué hablamos, pero de repente se levanta el telón y ahora podemos ver con claridad. Versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, dos veces Señor, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo le llama a Jesús Señor. Una persona de su posición social probablemente no estaba acostumbrada a colocar a nadie por encima de él. Señor. Y noten que indirectamente Zaqueo reconoce su mal proceder.
al afirmar su disposición a devolver cuadruplicado a todos los que defraudó. Ahora, esto es sorprendente, porque la ley por la que se regían los judíos, la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, estipulaba que un ladrón devolviera el monto robado más una quinta parte del mismo. Pero Zaqueo se comprometió a devolverlo cuadruplicado. Y más aún, Zaqueo se compromete a repartir la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres. No la mitad de su ganancia, la mitad de sus bienes. Mis hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Lucas nos está queriendo decir? Que si una persona se quiere salvar, debe ahora comenzar a repartir sus bienes para dárselo a los pobres. No exactamente. Lo que Lucas nos está mostrando aquí es que aquí tenemos a un hombre llamado Zaqueo, que durante años había estado cobrando más de lo exigido por la ley de los hombres, pero ahora él está dispuesto a restituir mucho más de lo que había sido estipulado por la ley de Dios. Es evidente que Zaqueo había experimentado una profunda transformación interior. Su amor por el dinero había sido superado por el amor a Jesús. El perdido había sido encontrado. Vean el versículo 9, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Cómo sabía Jesús que la salvación había llegado? Porque Zaqueo había dejado de ser un idólatra. Eso es arrepentimiento, mi amigo. Es cuando tú tomas la decisión de divorciarte de tu vida de pecado, cuando tú tomas la decisión de dejar atrás tu vida de pecado, sorprendentemente sabiendo de antemano que tú no vas a poder hacerlo en tu propia fuerza. Tú necesitas las fuerzas del Señor, pero tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que eres pecador. Tu pecado probablemente se va a manifestar de una manera diferente a la de Zaqueo, pero no hay salvación sin arrepentimiento. Este hombre dejó de ser un ladrón y se convirtió en un filántropo en una sola noche. Esto no fue un proceso. O sea, no fue que Zaqueo dijo: déjame ir a terapia. Voy a coger una terapia de desidolatrización para librarme de la idolatría. No. Jesús llegó a su casa, no sabemos de qué hablaron. Lo que sí sabemos es que Zaqueo fue librado del amor al dinero. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguramente Zaqueo había defraudado a mucha gente. Piensen en esto: si Zaqueo se disponía a devolver cuadruplicado a todo el que le robó, a cada persona que le robó, y encima de eso él estaba dispuesto a darle la mitad de sus bienes a los pobres, Zaqueo se estaba arriesgando a perderlo todo. Todo. Pero no importaba ya, porque cuando él era un hombre próspero económicamente hablando, él estaba totalmente arruinado desde el punto de vista espiritual, y se habría arruinado eternamente en el infierno si Jesús no hubiera decidido hospedarse en su casa esa noche. Pero ahora Zaqueo está consciente de la magnitud de su pecado, genuinamente arrepentido. Su cambio fue tan radical que estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de hacer lo correcto y de hacerle bien a otros. Ese es el fruto de la salvación. Mi amigo, déjame aclararte algo. No trates de hacer lo correcto para salvarte. No trates de hacerle bien a otros para salvarte. Estás poniendo el caballo detrás de la carreta. No, eso es el fruto de haber sido salvado únicamente por gracia, únicamente
únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Mi amigo, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que estamos viendo en esta historia es una clara evidencia de un individuo que antes de conocer a Jesús tenía al dinero como su Dios. Y ahora este hombre ha venido a Cristo en arrepentimiento, ha confiado únicamente en Él, y ahora Jesús es el único objeto de su adoración. ¿Qué aprendemos de esta historia? Hay al menos dos cosas que yo quiero extraer de esta historia sorprendente del encuentro de Jesús con Zaqueo. La primera es que si tú eres cristiano, mi hermano, miembro de IBCJ, o si estás aquí de cualquier otra iglesia, si tú profesas creer en Cristo, si tú eres cristiano, si tú disfrutas de la salvación que Cristo vino a dar, es porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay ningún mérito en nosotros, ni somos superiores a nadie. Hermano en Cristo, no reacciones como la multitud. No veas a los demás por encima de tu hombro como si tú fueras mejor. La única razón por la que tú eres cristiano, la única razón por la que hoy tú profesas tener a Cristo como tu único Señor, es porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa para salvarte. Él dejó su trono de gloria al encarnarse para morir en una cruz por nuestros pecados. En algún momento de tu vida, Él movió a uno de los suyos para que se acercara a ti y te predicara el evangelio. ¿Tú sabes quién estaba orquestando todo eso? Era Jesús que te estaba buscando. Piensa en eso, mi hermano. La gente dice, yo me convertí el día tal cuando me predicaron el evangelio y yo me arrepentí. No, eso es lo que se ve, lo visible, pero detrás hay un software que está manejando la historia, y ese software es la soberanía de Dios, a Jesús que está buscándote. Y mueve a uno de los suyos a que te predicara el evangelio. También tal vez lo movió a invitarte a venir a la iglesia, y luego te movió a ti para aceptar la invitación, y viniste y escuchaste la predicación de la palabra. Y mientras estabas allí sentado en la iglesia escuchando un individuo ordinario, común y corriente, predicando la palabra de Dios, Jesús envió su Espíritu Santo para que te abriera los ojos. Jesús envió a su Espíritu Santo para que te diera entendimiento de tu condición pecadora. Jesús, con su poder, por medio de su Espíritu, cambió tu corazón de piedra en un corazón de carne. Tú no tenías ni idea de todo lo que estaba pasando detrás. Lo único que tú sabes es que en algún punto de tu vida tú decidiste arrepentirte de tu pecado, abrazar por la fe al Salvador. Pero yo quiero que tú entiendas, mi amado hermano, mi amada hermana, que Jesús estaba detrás de tu historia haciendo todo eso, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Él tomó la iniciativa, no fuiste tú. Yo recuerdo todavía verano del 77, mi mejor amigo se me acerca y me dice, ¿qué tú crees de Jesús? Es un individuo adelantado para su época. Y cuando mi amigo me dijo que se había convertido, yo no lo podía creer, porque yo siempre he pensado, todavía lo pienso, que mi amigo era una de las personas más inteligentes que yo había conocido. Todavía lo creo.
Y me resultaba tan chocante que un tipo inteligente creyera en una estupidez como el cristianismo. Y me acuerdo diciéndole, pero entonces tú ahora no crees en la teoría de la evolución. Eso está comprobado científicamente. Pero una noche mi amigo llegó a mi casa con Marco Peña, que era su amigo. Y lo más lejos que yo tenía esa noche es que yo iba a terminar ese día en una iglesia evangélica. Y Marcos Peña y mi amigo Luis José Soto me invitaron a la iglesia. ¿Y saben qué? Jesús estaba detrás de todo eso. Jesús me estaba buscando. Así como te buscó a ti, a ti, a ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuchen cómo concluye el Evangelio de Lucas, porque ahora que eres salvo, ahora que tú has sido encontrado, ¿qué debes hacer? Bueno, mi hermano, mi hermana, tú debes dar de gracia lo que tú recibiste de gracia. Dice en Lucas capítulo 24, escuchen cómo termina toda esta historia. Dice en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Todos aquellos que fuimos buscados y encontrados, ahora debemos compartir el mensaje del Evangelio con otros para que el Señor, si en su gracia quiera, nos pueda usar para buscar y encontrar a otros que también están perdidos. Mis hermanos, la predicación del Evangelio es el medio a través del cual el Señor está buscando y salvando al que está perdido. Es a través de la predicación del Evangelio. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, que no hay un corazón tan duro que no pueda ser enternecido por el poder del Evangelio, como vemos en la historia de Zaqueo y de cientos de miles que a lo largo de la historia han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Ahora, si tú estás sin Cristo en esta mañana, si nunca en tu vida te has visto como un pecador que mereces la condenación del infierno por causa de tus pecados, mi amigo, es porque todavía tú no has sido encontrado. Y puede ser que seas una persona religiosa, puede ser que seas una persona decente, puede ser que seas una persona moral. Pero mi amigo, si nunca en tu vida, de hecho puede ser que aún tú sepas en tu fuero interior, no, yo sé que perfecto no soy, yo sé que pecados he cometido, pero aquí no estamos hablando de eso, mi amigo, aquí estamos hablando de personas que están conscientes de que han sido arruinadas por causa del pecado. Si tú nunca en tu vida te has visto a ti mismo como una persona arruinada, si tú nunca en tu vida has pensado de ti que tú mereces el infierno, mi amigo, tú no has sido encontrado. Porque ahí comienza todo. Recuerda, Él no vino a llamar a justos. Así que si tú crees que eres justo, ese llamado no es para ti.